como fracasado, desilusionado, y uno dice, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal como padre? ¿Qué hice mal como madre? Todavía los que los tienen chiquititos, ay, bendita gloria, denle gloria al Señor por eso. Espérense. Espérense. Y el Señor me regalaba esta palabra porque yo le decía, Señor, ese día que hablaba con Él, me siento tan decepcionada como pastor. No sé en qué he fallado, qué he hecho mal, qué no he dicho bien, qué no he hablado de tu palabra, en qué no he corregido, Señor. Y yo le hablaba con el Señor respecto a eso, hermano, porque uno dice, vayan a la derecha y se van a la izquierda. Uno dice, hagan esto y hacen todo lo contrario. ¿Ustedes no hacen eso? Ah, es en otra iglesia. Ah, son las ovejas de Sarai. Y sabe, entonces yo empecé a preguntarle al Señor y yo decía, Señor, ¿qué no he enseñado? ¿Qué no he dicho? ¿Qué he hecho tan malo? Porque no es que no cometo errores, claro que sí, hermano, si es bien metida de, ¿verdad? De patitas. Que me he equivocado en algunas cosas, pero plenamente tengo la seguridad en el Espíritu que cuando yo le he dicho algo que Dios me ha dicho, le puedo asegurar que fue Dios. Yo no acostumbro decirle yo siento, yo pienso, yo creo. Cuando yo le voy a decir algo, Dios me dijo y lo sostendré. Que me he equivocado en decisiones o cosas que he hecho o que he actuado en algún momento de una manera impulsiva, sí también, hermano. También. Pero qué diferencia hay cuando uno tiene que decirle y hablarle de parte de Dios a la persona y uno tiene la convicción y la seguridad que fue el Espíritu. Entonces el Señor me hablaba y me empezó a hablar y a decirme muchas cosas en la Biblia que a mí me llamó mucho la atención cuando Dios me dijo esto. Y Dios me dijo, yo quiero que tú entiendas que esto pasa porque cada uno quiere ser su propio Dios. Cada uno quiere ser su propio Dios. Y entonces el Señor empieza a explicarme y empieza a decirme que en la iglesia se trabaja a través de un gobierno, ¿cierto? Que siempre se ha trabajado a través de un gobierno, porque cada una de iglesia ordenada tiene que trabajar bajo un gobierno. Nosotros tenemos también nuestro gobierno en Costa Rica, ¿cierto? Tenemos nuestro presidente y la sala cuarta, ahí está. Y tenemos que regirnos bajo un gobierno, que de igual manera en las iglesias tiene que haber un gobierno. La definición de gobierno. El gobierno son los seres humanos organizados para proveer y asegurar el abastecimiento de las necesidades. ¿Escuchó esto? ¿Qué significa? El gobierno son los seres humanos organizados para proveer y asegurar el abastecimiento de las necesidades. ¿Cierto? El gobierno hace su junta y define qué le está pasando al país, como cuando hay una destrucción, una catástrofe de algo, y entonces se reúnen y entonces ellos dan la alerta esta de que tal zona se declara así y mandan las ayudas y hacen todo un programa. Pero ahora vamos a ver a nivel de la palabra, porque dice, yo quiero ser mi propio Dios. La rebelión contra la autoridad de Dios fue desde el primer día el pecado de la humanidad. ¿Cierto? En Génesis 3, la serpiente, dice, era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, no nos ha dicho,
Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Hay una orden aquí, hay una palabra dada por Dios. No coman porque morirán. ¿Cierto? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser... Entonces dice, ¿cómo serán? Como Dios. Como Dios. ¿Por qué cree usted que fue la intención entonces de la mujer el comer del fruto? ¿Para ser como quién? Como Dios. Por eso el Señor me decía que desde la creación de la tierra, cuando el hombre se rebela contra Dios, lo que él quiere o pretende ser como Dios. ¿Para qué? Para gobernarse a sí mismo. Porque en el momento que la serpiente le dice, serán como Dios, y ella come, le son abiertos los ojos y así induce a Adán para que sean como ¿quién? Como Dios. Y yo les decía anoche que cuántas veces nosotros no nos manifestamos en rebelión contra las autoridades. Yo les decía anoche, vengan mañana si quieren saber qué es lo que pasa en el corazón de nosotros, que a veces ni siquiera entendemos por qué nos manifestamos en rebelión. Porque de repente simplemente me cae mal la pastora. Porque de repente simplemente me cae mal lo que ella dice. Porque de repente simplemente no estoy de acuerdo con lo que ella dice. Porque simplemente de repente no me cae bien lo que ella me está ordenando que haga. Desde el principio de la creación, cuando el hombre se revela, es porque quiere ser como Dios. Porque quiere gobernarse a sí mismo. Quiere gobernarse. Y dice que eso sigue siendo nuestra ruina. Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere someterse a la autoridad de otro, incluso a la de Dios. Queremos ser nuestros propios jefes, y esa rebelión en el corazón humano es la raíz de todo pecado. Lea Romanos 3:23. Alguien cuando lo busque lo lee bien fuerte, el primero que lo encuentre. Hay algo muy interesante que el Espíritu Santo me decía y me llamó mucho la atención y me decía, si durante el mensaje se logra, oiga bien lo que me decía y me llamó mucho la atención por esto. Si durante el mensaje se logra que así sea una sola persona llegue a entender que es el gobierno y que lo gobiernen, ha ganado mucho. Yo me asusté, yo no sé usted, pero yo me asusté. Si oiga, si se consigue aunque sea que una persona entienda que es el gobierno, has ganado mucho. Yo me asusté, me preocupé y me sentí mal. ¿Quién lo tiene? Fuerte.
Ajá. Amén. Ujú. Ahí. El corazón humano, ¿desde donde sale la rebelión? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El gobierno que Dios establece en la tierra, el gobierno que Dios da en la tierra es para que se le obedezca, porque si no se infringen las leyes, ¿cierto? Normalmente cuando somos ovejas, porque a mí me pasó más de una vez, ahora pongo más mis barbas en remojo. Cuando yo era solo oveja, solía cuestionar mucho a mi pastor y muchas veces hasta no estar de acuerdo con lo que él me decía. Y uno entiende que esto es porque la palabra nos dice que cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero como el Espíritu Santo va ministrándolo a uno, uno se va formando y se va moldeando a la voluntad del Espíritu Santo, aunque cueste, aunque sea duro, aunque sea difícil, hermano. El gobierno de Dios en la tierra, y voy a decirle unos cuantos pasajes para que lo veamos. En la tierra era Samuel. ¿Por qué Samuel? Samuel gobernaba el pueblo, ¿cierto? Lo gobernaba como profeta. Él era, ¿a quién le iba a hablar Samuel? ¿Los bíblicos? Sí, pero ¿a quién le hablaba Samuel después de que Dios le daba la palabra? Al rey. O sea que el rey tenía un gobierno sobre él. El gobierno lo ejercía Samuel. Pero ¿quién era el que ejercía sobre la cabeza de Samuel? Dios mismo. Entonces acontece que en 1 Samuel 8:6 dice así: cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. Es decir, haz todo lo que el pueblo te diga. Le está diciendo Dios a Samuel. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Dios establece un gobierno que al pueblo de Israel lo gobierne Samuel, un hombre de carne y hueso, como Dios estableció que como nosotros como pastores gobernáramos sobre un pueblo. Y yo quiero que usted lleve esto al entendimiento y a su espíritu, porque les vuelvo y les repito, el Espíritu Santo me decía, si logras que uno solo entienda en su corazón, has ganado mucho. ¿Qué es el gobierno? Entonces dice que piden rey. El pueblo de Israel dice, queremos rey. Ya no queremos que nos gobierne Samuel. Queremos un rey como hacen todos los demás pueblos que ellos tienen rey. ¿Verdad que eso dice? Pero hay cosas tan interesantes que de antemano, ahí mismo dice, en realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto. Hasta hoy me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso.
pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que les estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso el carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar, y fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Yo me quedo analizando. Dios le está diciendo: haga todo lo que el pueblo dice. Haga todo lo que el pueblo quiere. Pero antes diles que cuando tengan un rey, les va a pasar esto, les va a pasar aquello, les va a hacer aquí, les va a ir allá, les va a ir al otro, les va a ir para... Hermano, ¿cuántas veces como pastora he llegado donde ustedes y les he dicho: no hagan tal cosa? Si hacen tal cosa van a sufrir, van a llorar, les va a pasar esto, les va a ir mal. La pastora no sabe nada. Es que si la pastora se pusiera en mis zapatos, si la pastora entendiera lo que yo estoy pasando. Y el cuentito: la pastora es un ser humano, también se equivoca. Voy a orar a Dios para ver si es seguro lo que la pastora me está diciendo. En el momento que sale eso de su boca, automáticamente el diablo se la apaña en el aire y le dice: ahora le voy a poner mis ideas. Ahora lo voy a inducir con mis pensamientos. Porque el diablo no es así. Con que dice Dios que morirá. No. Si ustedes van a ser como Dios, por eso Él no quiere que coman del fruto. Desde ahí, la rebelión del hombre es para gobernarse a sí mismo, no dejarse ser gobernado. Y muchos le llaman manipulación. Que me levante la mano aquí si alguna vez escucha: ay, es que a usted lo manipulan en esa iglesia. Es que usted ha escuchado alguna vez es que en esa iglesia lo único que la pastora quiere es tenerlos ahí, que usted hagan todo lo que ella dice. Con que Dios ha dicho. Ay, es que la pastora seguro le cae mal. Y entonces, como no la quiere, está actuando de esa manera. Con que Dios ha dicho que si comen. No, pues que usted no sabe que Dios lo que no quiere es que ustedes sean como Él. El gobierno, desde ahí manifestado por Satanás, porque cada uno quiere vivir como le da la gana. Cada uno quiere hacer como le da. Es que a mí me parece que sería mejor tal y tal cosa. ¿Y cuántas veces pasa? Me sentí confortada con Dios cuando Dios me dijo: si yo mismo les dije a Adán y Eva que no hicieran,
Yo siendo Dios, le doy una orden a Samuel para que le diga al pueblo y aún así dicen, queremos rey. No nos importa que estemos bajo presión. No nos importa que nos quiten las hijas. No nos importa que nos quiten las cosechas. No nos importa que nos lleven como esclavos. Qué bien funciona ser nuestro propio Dios. Qué bien funciona entonces tomar nosotros nuestras propias decisiones cuando Dios nos ha enviado a hacer algo. ¿Sabe usted que en el momento que yo le estoy diciendo a usted que haga algo y usted no lo hace, automáticamente usted se está convirtiendo en compañero de Satanás porque es rebelde? Porque usted quiere hacer las cosas a la manera que usted dice, a la manera que a usted le da la gana. Y esto a la gente no le gusta escucharlo. Porque empiezan con todos los pretextos que vamos a ver uno a uno los pasajes de la Biblia. Con que Dios ha dicho. No importa. Samuel, queremos rey. No importa. Queremos que otro nos gobierne. No importa. Dice la Biblia que un ejemplo muy claro de querer ser su propio gobernante, su propio Dios y hacer las cosas como quiere está en 1 Samuel 15. Un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me ha enviado a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que le pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos, hombres, mujeres, niños recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Qué duro. Sean un aproximado del que salió el pueblo de Israel a Samuel, como 400 años. ¿Verdad? Como 400 años. Ok. Dice que los amalecitas le estorbaron al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando Dios los sacó. Y les hacen la guerra y los molestan. Entonces Dios da un decreto y dice que va a erradicar los amalecitas. Pasan aproximadamente 400 años. Y resulta que aquel que le tocó el privilegio de destruir a los amalecitas fue a Saúl. Pero se le da una orden. Destruye todo. Todo. Y le hace la lista bien hecha. Pero bien hecha. Dice, Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo, váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los de Israel,
cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirles a ustedes junto con ellos. Ahí va bien, Saúl. ¿Cierto? Ahí va bien. Pero pasa algo. Saúl atacó a los amalecitas desde el valle Javila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto, y Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo. Pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. ¿Quién le mandó a Saúl a tomar esta decisión? ¿Quién mandó a Saúl a decidir qué hacía? Cuando está recibiendo una orden, ¿quién le está dando la orden? Dios, pero ¿a través de quién? De Samuel, un hombre de carne y hueso. Saúl no estaba aceptando el gobierno de Dios a través de Samuel, que le está dando una orden. No, pues a mí se me ocurrió, le dijo, guardar lo mejor. A mí se me ocurrió. ¿Pero acaso no está recibiendo una orden? El rey Saúl, aun siendo el rey de Israel, toma su propio gobierno como su propio Dios él mismo. Él se quiso gobernar a sí mismo y diciendo, no voy a obedecer la orden de Dios, voy a hacer como a mí me plazca. Quizás Samuel se equivocó. Cuando el Señor me dijo, ve y compra 20 sillas, creo que fue, para los que tienen un poquito más fresca la memoria aquí. Ve y compra 20 sillas más para la iglesia, porque se van a necesitar. ¿Qué hubiese pasado si yo vengo y le digo, Manaera, vieras que el Señor me dijo que comprara 20 sillas para la iglesia? Y la hermana Vera me dice, ay, pastora, mejor compre solo 10. Porque vea que de por sí bastante deudas tenemos, ¿cómo nos vamos a enjaranar más? Y yo, mira, sí, ¿verdad, hermana Vera? Tienes razón. Yo ahí estoy jugando de yo propio Dios, no dejándome gobernar por lo que el Señor me dice, poniendo en duda lo que el Señor me mandó a hacer. De ahí existe la rebelión con que Dios dijo. Con que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Y entonces dice, por cuanto no has hecho lo que yo te dije, arrancado es el reino de ti. Y dice así, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que mienta.
para que se arrepienta. Y vuelvo y repito, Dios me decía, si en esta noche uno en la iglesia entendiera que es gobierno, ha habido ganancia. Porque por sí solos, como humanidad, no nos queremos dejar gobernar. ¿A quién le gusta que le digan lo que tiene que estar haciendo? Más cuando no lo quiere hacer. Más cuando no está de acuerdo en hacerlo. Más cuando tiene que sacrificar cosas para hacerlo. Es muy interesante porque si vemos en Jeremías 16, dice así: la palabra del Señor vino a mí y me dijo, no te cases ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Jeremías, el profeta llorón. Si era el profeta llorón y le dicen esto, ¿se imagina el mar de lágrimas en que cayó este hombre? Hay una orden de parte de Dios, pero Dios está estableciendo un paréntesis en este lugar. Aunque se dice que Jeremías no se casó, pero entonces, normalmente, cuando a uno le toca dar como pastor este tipo de palabras, ni se lo creen, ni lo aceptan, ni se manifiestan. No vayas a tal lugar. No te conviene que usted sea religiosa. No camines con tal persona. Ah, y es que usted, todo el mundo es malo para usted. Todo el mundo es malo para usted. Pero ¿por qué ella sí y ella no? ¿Qué tiene contra mí? No trabajes en tal lugar porque eso no es de Dios. ¿Ve? Entonces usted es antibíblica porque el que no trabaja que no coma y usted no quiere que trabaje. No, si ahí sí le tiran la Biblia. Mire, a mí me han, pero así la Biblia y ojalá si fueran para el testimonio, serían una eminencia. Entonces el profeta dice, porque así dice el Señor, es que a uno no lo dejan continuar con el segundo capítulo. En cuanto a los hijos y las hijas que han nacido en este lugar y en cuanto a las madres que los dieron a luz y los padres que los engendraron en este país, morirán de enfermedades horribles. Y cuando Dios me daba esto, decía, ¿cuántas veces uno como pastor quiere tratar por lo menos de evitar que el golpe sea menos duro? ¿Cuántas veces uno viene y le dice, ya es el tiempo de servirle al Señor? Mira, ya es el tiempo que tomes el ministerio. O yo sí ya. Mañana usted me amanece blanca. ¿Entendió? Sí ya. ¿Oyeron cómo contestó? Lo mismito contestan ustedes. Y uno dice, es que el Señor les tiene... ¿A usted cree? Y es que el Señor de qué, ¿usted cree, pastora? Pues sí, esta gente, ¿verdad? Que no hacen caso. Usted no los entiende, ¿verdad? Para nada, yo sé.
Usted no ha tenido una experiencia así. No, jamás. No compre tal cosa. No, para nada, pastora. Para nada. ¿Qué va a comprar qué? No, nada. Pero que mire, vaya, diga que sí. Esperemos mañana. Pero diga mañana. Y mañana fue tarde. Porque cuando Dios dijo ya, es ya. Y la gente le alarga el asunto. Después lo hago, pastora. Después lo hago. Esperemos. ¿Usted sabe qué se atreven a decirme? Esperemos en el Señor. Y uno dice que es que tengo cara de bruta. Bueno, sí, la cara no me ayuda mucho, pero les estoy dando una palabra de parte del Señor. Esperemos en el Señor. Esperemos a ver qué tiene Dios. Yo le decía el día que hablaba con Dios, Señor, me siento fracasado. Les está uno diciendo. Sí. El pastor sirve para que lo ministre y le saque los demonios. Pero el pastor no sirve cuando dice, no comas eso. Ah, con que dijo Dios. No. Si te puedes gobernar solito. Usted no necesita a nadie que lo mande. ¿Acaso que la pastora la mantiene? ¿Qué tiene que estarse metiendo la pastora en su vida personal? Su vida personal es muy suya y lo que pase dentro de su casa a la pastora no le importa. Lo que pase aquí en el círculo familiar mío a la pastora no le tiene por qué importar. Las decisiones las tomamos como familia en la casa. Falta de sujeción y gobierno es eso. Porque mi pregunta es, ¿para qué tienen pastor entonces? ¿Acaso no es el pastor al que le toca juntar los pedazos? Porque no me invitaron a la fiesta, por lo menos. No dice, ¿verdad? Porque el hombre se quiere gobernar por sí solo. Porque el hombre no quiere aceptar el gobierno de Dios a través de personas ni a través del mismo Dios. Porque ni así Dios se le revela en sueños ni visiones. Ay, voy a esperar a ver si no fue el diablo que me habló. Porque no les conviene. Porque no quieren obedecer. Dentro de la civilización humana, Dios también ha establecido una cadena de mando
Y es pecado la rebelión contra el orden ordenado por Dios. Vamos a buscar Romanos 13. Romanos 13 del 1 al 7 dice: todos deben, esto se los voy a leer para que no crean que me estoy inventando el asunto, ¿verdad? Ya la pastora viene a querer que yo me deje mangonear por ella y que yo tenga que estar haciendo lo que ella dice. Voy a leérselo. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Creo que es clara la Biblia, ¿cierto? ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Ay, pero es que si no voy, y la pastora, y si yo hago, eso es miedo. Yo le voy a dar la solución a través de la Biblia. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Fácil. Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Y vea lo que dice así: por esto mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Pague a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que debe respeto, muestren respeto. Al que le deban honor, ríndale honor. ¿Usted sabe que a veces yo, cuando escucho a una persona que se pone rebelde y quiere gobernarse a sí mismo, y cuando se le dice que haga algo y hace lo contrario, yo lo único que puedo pensar es que no conoce la Biblia. Yo lo único que puedo pensar es que no se sabe la Biblia. Yo lo único que puedo pensar es que es una persona neófita. ¿Tienen frío, hermanos? ¿El patrón tienen frío las hermanas? Dice en Romanos 13 que nos ordena someternos a las autoridades. Escuche, que gobiernen siempre y cuando esas autoridades no nos exijan desobedecer la autoridad de Dios. Escuche bien. La rebelión contra la autoridad justa conduce a la anarquía y la disolución de la sociedad. ¿Qué es anarquía? Es un rechazo total a la verdad que está en Cristo. Un rechazo a la santa palabra de Dios y sus mandamientos. Este espíritu de anarquía está muy extendido hoy en nuestra sociedad y en las iglesias. Usted sabe que yo siempre le he preguntado a algunas de mis ovejas: ¿por qué ustedes creen que cuando yo les digo que tienen que hacer algo y es de parte de Dios, por qué ustedes creen que yo lo estoy haciendo para destruirlos? ¿Por qué ustedes creen que yo lo estoy haciendo para hacerles un daño? Porque van a creer que si yo les estoy dando una palabra de parte de Dios es para hacerles un mal.
Cuando he sido muy estricta con los padres de familia, la manera de gobernar a sus hijos, más de un papá y una mamá, así, mire, porque la pastora se mete. Porque la pastora puede ver más allá las consecuencias de lo que usted no está viendo en el momento. Porque la pastora puede ver lo que usted está inculcando en sus hijos, que es una fija rebelión, que apenas tengan edad, se apartarán si es que han estado alguna vez en el cristianismo. Y se irán. Y usted no podrá atraerlos porque nunca lo hizo aquí en el tiempo que tenía que hacerlos. No los va a lograr hacer cuando ellos se vayan de casa. Anoche yo decía que yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo cuando los padres vienen a la iglesia y dejan a sus hijos en sus casas. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Y todos los más viejos saben y me conocen que yo nunca he estado de acuerdo cuando los padres vienen a la iglesia y dejan a sus hijos en sus casas. Porque eso es una alcahuetería. Sus hijos por lo menos aquí entre medio de rabietas escuchará la palabra y algo les ministrará el Espíritu Santo. Pero en sus casas, ¿qué están haciendo? Se quedó viendo televisión el chiquito. Se quedó estudiando. Vea, hermano, por Dios, yo soy mamá también. Hermanos, ¿se les ocurre que son estudiosos el día del culto? La hora y media que dura el culto les dio porque en ese momento se volvieron más inteligentes para recibir lo que estudian. Y delante de Dios en cuya presencia estoy, se los puedo asegurar que no están estudiando. Pero después, órenme para que me vaya bien en los exámenes. Oraré para que te vaya como estudiaste. Uno dice. Todo tiene prioridad. Todo gobierno tiene prioridad. Tiene prioridad el gobierno del colegio, que no pueden faltar. Tiene prioridad el gobierno de la universidad, porque no pueden faltar. Tiene prioridad el gobierno y el reglamento del trabajo, porque no pueden ausentarse. Pero el gobierno de la iglesia no se respeta. Ese no importa faltar. Ese no importa ir. Si tuviesen que trabajar los 7 días a la semana, lo harían porque pueden perder el trabajo, pero a la iglesia no es el gobierno al cual yo tengo que sujetarme. Equivocados estamos. Y yo lo he dicho, si es que usted fuera una persona tan espiritual, no viene el culto, está bien, hermano, se lo acepto, pero muéstreme los frutos aquí. Muéstremelos. Muéstreme los frutos a la hora que usted ora aquí. A la hora de ejercer su ministerio, muéstreme los frutos. A la hora que usted anda en la calle, muéstreme los frutos. ¿Qué testimonio tiene usted en la calle? ¿Qué testimonio tiene usted en la casa con sus hijos? ¿Qué tiempo de oración tiene usted para el Señor? Porque eso se ve, por su fruto los conoceréis. Todo gobierno es bueno menos el de la iglesia. Ningún gobierno es exigente ni en el trabajo ni en ninguna parte. Solo el de la iglesia es exigente. Solo en la iglesia me exigen estar. Solo en la iglesia me exigen a servir. Porque todo gobierno se acepta menos el de la iglesia. Porque queremos ser nuestro propio Dios. Hasta en nuestra vida espiritual a veces queremos gobernarnos y decir cuándo somos espirituales y cuándo no. Esta semana me propongo ser espiritual, hermanos. Oyeron, voy a ayunar y orar. La otra semana no lo sé si tenga tiempo, pero esta semana voy a ser espiritual. ¿Entendieron?
vamos a ministrar, que vamos a... Déjeme orar y ayunar, pastora, para poder echar un demonio fuera. Ponerme espiritual porque han dado en la carne. Sea tan carebarro. Todos los gobiernos son buenos menos el de la iglesia. Preguntémosle a la pastora a ver qué dice. Si me da una respuesta que a mí me convenga, lo hago. Si me gusta lo que me dice y yo siento, es que yo siento. Puede ser de Dios, yo siento. A mí qué me importa si usted siente o no siente. Yo normalmente lo siento cuando me dice que haga algo que no quiero. Pero si Él lo dice, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo y punto. ¿Sabe por qué tengo que hacerlo? Porque Él me gobierna. A veces me dice, tiene que ayunar 3 días pegado. Ay, no siento. Hermano, diga, usted va a sentir de ayunar 3 días pegados. Más los estados del hermano Adolfo. Oh, Dios. Ves hamburguesa con carne cerdo ahumada. Y yo, wow. Cuando termine el ayuno, me comeré una hamburguesa de esas. Hermano, y termino el ayuno y se me da la gana de comer la hamburguesa. Yo tengo que estar bajo el gobierno de Dios, me parezca o no me parezca lo que me está diciendo. Mi hermano, si yo a usted le dijera cuántas veces mi pastor me pone mensaje, pastorcita, y cuando yo oigo ese pastorcita, a mí se me estremece el alma. Pastorcita, y yo sí, dígame, pastor. ¿Sabías tú que tal y tal cosa no está bien? Ya y diga, pastor, a ver. ¿Es sí o sí? Dígame una cosa, hermano. Si yo no creo que lo que mi pastor me está diciendo es de Dios, y no puedo confiar en un hombre que estoy viendo, usted me va a decir que usted va a creer más en Dios que no lo ve. Sea más serio. Es más, hermano, cuando yo esté en una palabra de parte de Dios y usted me diga, pastora, lo pongo en duda, yo le digo, hermano, tiene todo su derecho, métase conmigo 3 días de ayuno pegados y ahí nos dice Dios quién se equivocó, usted o yo. Ah, pero no, pastora, si eso le toca a usted, para eso es la pastora de la iglesia, para que usted ayune y ore y Dios le diga, porque no le gustaron los 3 días de ayuno al varón. No tengo tiempo, pastora, para eso usted es la que tiene tiempo de buscar la presencia de Dios, porque para eso usted se dedica a tiempo completo. Y uno viene y le da la palabra de parte de Dios. Voy a preguntarle a Dios a ver qué dice. Ay, hermano, uno siente así como que el apellido se le vuela por aquí. Déjeme orar a Dios. Te digo, y si va a orar, yo no oro más, no me pregunte más nada. El gobierno de la iglesia es el que menos se respetan menos las autoridades. Y si usted no quiere decir amén, yo sí sé que es amén, entonces no me estreso. Dentro de la iglesia, Dios también ha establecido el orden. Ha designado a los ancianos para que pastoreen y vigilen la congregación. Eso usted lo encuentra en 1 Timoteo 5, 17. Primera de Timoteo 5, 17. Dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos
de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. ¿Está escuchando ustedes, hermano? No lo digo yo, lo dice la Biblia. En Tesalonicenses 5:12, primera. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Voy a leer el 14 porque me gusta. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, son los vagos. Estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles y sean pacientes con ellos. O sea que hay que regañar a los vagos. Eso a mí me sale tan bonito. Dios no patrocina vagos, hermano. Dios no patrocina vagos. ¿Quieren que les vaya bien y no trabajan en el ministerio? Porque aquí está hablando de ese tipo de vagancia. Y escuchen esto bien para ustedes como ovejas. Aunque los ancianos o pastores nunca deben tener un control absoluto sobre nadie, se les debe honrar y obedecer siempre que sea saludable para la iglesia y para la persona. La rebelión en el seno de una iglesia conduce a la división y a los conflictos y genera una pérdida a la hora de realizar la obra de Dios. Primera de Corintios, quiero que lo lean, si lo tienen ahí a mano para leerlo, si no yo se lo leo. Primera de Corintios 3:3 dice: pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contienda. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es que están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y quién es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Esto tenemos que entenderlo. En cada corazón humano germina la semilla de la rebelión en lo profundo. Así que usted no diga yo no. Y el que diga yo no, arrepiéntase, conviértase a Cristo. Ay, yo no, hermano, yo soy tan santo. Ay, yo no, hermano, yo no hago nada malo. Qué carga. Oramos por usted. Nos gusta luchar por nuestros derechos. Escuche esto. Y cuando creemos que alguien no respeta nuestros derechos, nos rebelamos. Aprender a acudir a la autoridad es una forma de evitar la rebelión y aún así encontrar una solución a un problema. Pensar de forma creativa es otra manera de canalizar nuestra pasión por el cambio hacia vías constructivas. Ofrecer soluciones de forma respetuosa permite a nuestras autoridades considerar opciones que quizás no habrían podido encontrar si no fuera por nuestro aporte. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces la gente cree que los pastores son intocables y que no se les puede decir nada. Qué bueno es cuando hay respeto. Qué bueno es cuando hay una sugerencia. Pastora, voy a poner un ejemplo. Hoy los que vinieron a trabajar estaban planeando poder pintar el techo de la iglesia. Entonces, cuando uno de ellos se me acercó a decirme cuál era el plan de pintar el techo de la iglesia, entonces yo les decía, no, todavía no se puede.
Porque el techo tiene una garantía por 15 años. Entonces, si el techo se pinta antes de ese tiempo, se pierde la garantía. Se le pueden cambiar las cumbreras y se pueden cambiar las botaguas, inclusive los mismos tornillos, que las cabezas están enrumbradas, pero el techo no se puede pintar. Yo no sé qué vale una cubeta de pintura, muy cara. Entonces, qué buena diferencia. ¿Por qué? Porque esto me indica a mí que se están preocupando por las cosas de la iglesia. Pero ¿qué pasa si simplemente vienen y lo hacen y no me consultan a mí? Eso es respetar el gobierno. Aunque parezca algo tan insignificante y tan bueno, porque es algo muy bueno. ¿Cierto? Pero cuando se respeta a un gobierno, se pregunta, ¿se puede? ¿Será que está correcto? ¿Será que es el tiempo adecuado? Pastora, quiero tomar esta decisión. ¿Cree usted que Dios me lo aprobaría? Bueno, vamos a orarle al Señor y yo le doy la respuesta. Hermano, y se quema uno orando, quema las pestañas pidiéndole al Señor. Y Señor, mira, es que el hermanito Walter necesita una respuesta. Tú me podrías decir para yo como pastora, ¿verdad? Y yo llego, hermano Walter, miras que dijo Dios que no se ponga más ese reloj. ¿Usted cree, pastora? Bueno, déjeme preguntarle a mí. Ay, ganas de darle con el micrófono por la cabeza. ¿Cierto? Hace unos días atrás me pasó algo con una señora y yo vine y le dije, hermana, vieras que el Espíritu Santo me dijo algo de esas pulseras que usted anda puesta. Algo hay que no está bien. De verdad, pastora, ¿qué será? Déjeme preguntarle al Señor a ver qué es, porque si yo le estoy diciendo algo, pues alguna cosa tiene que ser. Entonces yo le pregunté, Señor, miras que estas pulseras me tienen incómodo, así, tal día. Y entonces el Señor viene y me explica que a la hora de que hacen estas pulseras, como muchos objetos que usa la gente, son dedicados. Entonces yo vine y le dije, hermana, vea, cuando estas pulseras así, es una dedicación, así. Porque, hermano, si usted no cree en lo que yo le digo, sea de Dios que está haciendo aquí. Esa es mi pregunta. Si usted cree que lo que yo estoy hablando no es de Dios, porque usted está aquí, ¿por qué no se va para una iglesia donde sí le den palabra de parte de Dios? Porque yo no me dejaría gobernar por alguien que no me va a hablar de parte de Dios. Aunque muchas veces no me ha gustado lo que mi pastor me ha dicho, he obedecido. Porque yo tengo un gobierno. ¿A cuántos de los que están aquí en su trabajo les prohíben usar el teléfono, el celular? Porque si aquí en la iglesia se dice que no se usa usando, y en el trabajo sí, no lo hace, porque no respeta el gobierno de la iglesia, lo botan del trabajo. Y eso es un irrespeto a las autoridades de la iglesia, porque yo no se lo puedo prohibir, hermano. Pero se han dicho los motivos por qué no usar el teléfono, y como gente razonable en el Señor deberíamos obedecer el gobierno de la iglesia. No, pero yo no soy rebelde. Mentira. Yo no soy rebelde. Porque queremos ser nuestro propio Dios. Porque queremos gobernarnos a nosotros mismos y no nos sentimos
en esta palabra, lo buen tico, no queremos sentirnos mandados por la pastora. ¿Quién es la pastora para que me mande? ¿Quién es la pastora para que me diga qué tengo que hacer? Su autoridad. Soy su autoridad. Es el gobierno que Dios estableció aquí, en este lugar. Yo no le estoy diciendo que vaya a robar, yo no estoy diciendo que vaya a matar. En el momento que yo le diga algo a usted que está en contra de la Biblia, usted me lo puede traer y decirme, vea, pastora, usted está diciendo algo que no está en la Biblia. Usted dijo esto y la Biblia no. Y yo le diré si sí o no. De hecho, recuerdo que hace muchos años estaba predicando y tuve un error a la hora de decir lo de Raquel y Lea. Yo dije que le habían dado hasta los 7 años de trabajo y no, se la dieron inmediatamente. Entonces Cristian, el esposo de Meli, me dijo, pastora, no se la dieron. Así, mira. ¿Por qué no se equivoca? Pero cuando yo le digo a usted, Dios me dijo esto para usted, yo sé que la primera que está cayendo en juicio soy yo si no es de Dios. Y yo no quiero eso. ¿Qué gano yo con complicarle la vida? Todos fueran felices que yo no les cayera mal y les digo, hagan lo que les dé la gana, hermanitos. Todos estamos bien mientras que sigan viniendo. No, si el que más tiene es un malo chineo. Voy a tener que pedirle el reporte a doña Julia o a Ivania. No, hermano. Olvídelo. Si le tengo que caer mal por decirle la verdad de parte del Señor, le seguiré cayendo mal. Y Dios me dijo, si por lo menos uno entendiera, oiga bien, en su corazón y aceptara lo que es gobierno, ha ganado. Ahora para su corazón, ¿qué significará eso? Para su corazón, ¿qué significará eso? Al que tiene oídos para oír, que oiga. Póngase de pie.